Bueno, presento este artículo que se dio a conocer ahora en el Congreso Europeo. Es el IST-Trial, que es terapia de control temprano de ritmo en pacientes con FA, cuyo objetivo es demostrar el beneficio de una estrategia precoz de ritmo en pacientes con fibrilación auricular. Bueno, voy a colocar acá el puntero. Ahí está. Este es el... ¿Se acuerdan cuando les di la clase de fibrilación auricular? Que estaba el estudio AFIR, que se presentó en diciembre del 2002, que este estudio es igual, la comparación del control de ritmo versus el control de frecuencia. Perdón. Ahí está. Y lo que demostró es de que el control de ritmo versus el control de frecuencia con respecto a la mortalidad no fue estadísticamente significativo. O sea que daba igual controlar la frecuencia que controlar el ritmo. Y como conclusión, se dice que la estrategia de control de ritmo, en comparación con la estrategia de control de frecuencia, en pacientes con fibrilación auricular, no reduce la mortalidad y puede causar efectos secundarios asociados al uso de antiarrítmicos. Bueno, como hipótesis, la terapia de control temprano de ritmo mejora los resultados en comparación con la atención habitual en pacientes con fibrilación auricular precoz y el diagnóstico reciente con riesgo de accidente cerebrovascular. El IST-Trial es un estudio multicéntrico iniciado por un investigador. El patronizador fue AVNET y es ciego a los resultados. Bueno, este estudio incluía pacientes con fibrilación auricular de reciente diagnóstico. Esto es, diagnosticados de menos de un año de evolución. Además, tenían que ser pacientes con un riesgo embólico alto, es decir, un CHA2-SPAS igual o mayor a 2. En este grupo de pacientes se randomizaron 1 a 1, que es acá en el cuadrito de acá, que es la estrategia control de ritmo precoz y la estrategia usual care, que es la que está acá. Que esta es entendida como tal aquel cuidado de acuerdo a guías europeas de fibrilación auricular. En el grupo de control de ritmo, acá, además de este usual care, se daba a criterio del investigador la estrategia de control de ritmo. De manera que se podían utilizar antiarrítmicos, ablación de venas pulmonares e incluso cardioversión. En este grupo, además, se pedía a los pacientes que 2 veces por semana se enviara una tira de ritmo de una derivación o siempre que el paciente tuviera síntomas. Estos son los endpoints primarios, que es el combinado de muerte cardiovascular, ictus, empeoramiento de insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo. Y como otro endpoint primario están las noches que pasa en el hospital el paciente. Bueno, acá finalmente se incluyeron o se randomizaron 2.789 pacientes de 135 hospitales en 11 países. Acá, en la izquierda, en la estrategia de control de ritmo, vemos que un 95% de los pacientes iniciaron control de ritmo, la mayoría de ellos con fármacos antiarrítmicos. Si miran acá la gama de colores, está especificado todos los antiarrítmicos que se utilizaron, y si vemos el 36% fue con flecainida, el 20% fue con amiodarona, y solo un 8%, que es acá en celeste, se realizó de forma inicial ablación de venas pulmonares. Y a los 2 años,
un 65% de los pacientes continuaba con esta estrategia de control de ritmo. En este momento, además, un 20% se había realizado ablación de venas pulmonares. Y como vemos a la derecha, la estrategia de control de frecuencia, en este grupo, la estrategia de control de ritmo solo se realizaba si los pacientes permanecían sintomáticos. Y a pesar de control de frecuencia, y como vemos aquí, el 96%, casi el 96% de los pacientes iniciaron tratamiento con control de frecuencia, y a los 2 años el 85% de los pacientes seguían sin haber necesitado antiarrítmicos o ablación de fibrilación auricular. Estas son las características de los pacientes, la tabla 1. La edad promedio era 70 años, sexo femenino un 46%. Estos son el tipo de fibrilación auricular que presentaban. Primer episodio un 38-37%, paroxística un 36-35% y persistente un 26% aproximadamente. Al inicio estaban en ritmo sinusal un 54% de los pacientes, y destacar que el tiempo del inicio del diagnóstico de la fibrilación auricular, la mediana fue de 36 días. Recalcar también que estos pacientes estaban con tenían antecedente de insuficiencia cardíaca, casi un 30% en los dos grupos. El CHA2DS2 promedio fue 3.4. Destacar que el tratamiento anticoagulante estaba presente en el 90-91% de los pacientes, y una proporción importante estaba con tratamiento con betabloqueante. Este estudio fue terminado precozmente al hacer el tercer análisis intermedio por eficacia de la estrategia de control de ritmo. Los pacientes con tratamiento de control de ritmo presentaron una disminución del endpoint primario con una reducción del riesgo relativo de 21%. Fue significativa. Cuando analizamos los endpoints por separado, todos ellos fueron menores en el grupo de estrategia de control de ritmo, y destacar que muerte por causa cardiovascular e ictus, el intervalo de confianza excluyó al 1. Respecto al otro endpoint primario, que era las noches pasadas en el hospital, a los 2 años fueron similares en los dos grupos, y destacar que a los 2 años el 82% de los pacientes en la estrategia de control de ritmo estaban en ritmo sinusal, frente al 60% de los pacientes en la estrategia de usual care. No hubo diferencia, sin embargo, en los síntomas realizado en los cuestionarios, ni tampoco en la fracción de eyección, como vemos acá. En cuanto a los eventos adversos, no hubo diferencias en el evento primario de seguridad, incluso hubo una disminución, hubo un menor porcentaje de ocurrencias de ACV o muerte en el grupo de estrategia de control de ritmo, y sin embargo los eventos adversos relacionados con fármacos antiarrítmicos o con la ablación fueron de forma esperada, lo que esperábamos, o lo que se esperaba en realidad, superiores en el grupo de la estrategia de control de ritmo, y sin embargo el número de eventos adversos serios fue infrecuente. Como los que vemos acá, son los eventos adversos que se presentaron, los graves fueron infrecuentes. Y como conclusión, o lo que se concluye con este artículo, es que la estrategia precoz de control de ritmo en pacientes con fibrilación auricular de menos de un año de evolución se asoció con una reducción de eventos cardiovasculares. Y esta estrategia de control de ritmo, como lo dije anteriormente, se asoció a más eventos adversos, pero no obstante el porcentaje de eventos adversos grave fue poco frecuente.
Entonces se llega a la conclusión de que pacientes con diagnóstico de FA temprana, o sea, menos de un año de evolución, tendríamos que, o se vio con mejores resultados los pacientes con control de ritmo que simplemente con control de frecuencia. O sea que si tenemos un paciente y lo diagnosticamos tempranamente, la idea es llevarlo a ritmo sinusal, que es lo que mejor se vio y menos eventos adversos.